Lo que hoy haré es sentar principios fundamentales que nos ayudarán en la comprensión de lo que es la edificación a través de la gracia del Señor. Trataré de irme un poquito más despacio en vista que yo sé que están traduciendo lo que estoy hablando y eso no es fácil para mí, pero voy a intentarlo en esta noche. Así que téngame paciencia para que podamos juntos interactuar en lo que quiero transmitir en esta hora. Y por amor y compasión con nuestra hermana, la pastora Gisela, para que ella me pueda alcanzar en esta noche. La realidad de lo que quiero compartir con ustedes se enfoca en principios fundamentales que tiene como objetivo establecer bases y cimientos para poder colaborar con la labor de la edificación en este enfoque de la gracia del Señor. Y quiero apelar a la lectura de Juan en su capítulo 1, el cual en esta noche también fue citado, pero quiero ser fiel al objetivo principal por el que estamos acá. Juan en su capítulo 1, en sus primeros versos, quisiera pedirle, si es tan amable, que me permita poder compartir y leer esta porción escritural tan conocida, especialmente hasta sus versos 17. Juan capítulo 1, verso 1 y los siguientes versos hasta su verso 17. Y quiero poder compartir esta palabra del Señor con usted en esta hora. Si lo tiene, le invito a que usted lo pueda leer conmigo. La Escritura declara: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conocía. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno del Padre. Diga conmigo, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él. Clamó diciendo: este es de quien yo decía, que el que viene después de mí es antes que de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, que gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Reitero el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quisiera en esta hora me permita usted comenzar a estudiar esta porción en las Escrituras como un establecimiento de una base escritural sobre la cual quiero comenzar a edificar en esta hora este interesante tema que es gracia sobre gracia. Esta poderosa declaración en este evangelio, siendo el cuarto de los evangelios, nos llama la atención de manera significativa y no se queda resumida a esta expresión, sino que quisiera conectarla con una realidad que describe Hebreos en su capítulo 1 y en sus primeros versos, específicamente en su verso 3. Hebreos habla específicamente en su primer capítulo
de cómo Dios tenía una intencionalidad, aquel que había hablado desde tiempos antiguos, aquel que había hablado a través de una palabra eterna, tenía una intención marcada, tenía una intencionalidad que iba más allá de un plan reactivo, y la intencionalidad de Dios era que el Dios que había hablado de muchas formas, en otros tiempos, a través de los padres y a través de los profetas, en el tiempo del fin, dejaría una voz autorizada en la tierra que operaría en la legalidad de un pacto y que manifestaría un propósito. Hebreos declara que en el tiempo del fin Dios iba a hablarnos a través del Hijo, aquel que había constituido heredero de todas las cosas, y quien declara la Escritura en Hebreos en su capítulo 1, específicamente en el verso 3, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vuelvo a repetir esto: el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, por quien existen todas las cosas, por quien subsisten todas las cosas, por el poder de la palabra residente en él. Luego entonces Hebreos en su capítulo 2 y en su capítulo 3 comienza hablando del apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Plantea una especie de declaración que hace una comparación entre la realidad de un pacto antiguo representado por su precursor llamado Moisés y la realidad de un nuevo pacto representado por su precursor, por el ejecutor del mismo, quien es Jesucristo. Plantea la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, desafiando un orden existente en los tiempos, pues en el orden de la manifestación, el antiguo pacto fue primero que el nuevo pacto, pero en el orden del propósito eterno de Dios y la intencionalidad de Dios, Dios quiso gobernar principios fundamentales y dar a conocer lo que tenía dentro del propósito eterno desde antes de la fundación del mundo a través de la realidad y la legalidad de un nuevo pacto. Es allí que Hebreos entonces, en su capítulo 1, en su verso 3, plantea a Cristo como la imagen misma del Dios Padre, la sustancia que manifiesta y comunica ese propósito eterno de parte del Señor. Hebreos en su capítulo 2 lo plantea con una superioridad sobre Moisés. Hebreos en su capítulo 3 identifica que tiene mucho más honra quien hizo la casa que la casa misma que fue hecha, hablando de la identificación y de la identidad del Hijo por encima de la identidad de siervo, y coloca entonces la gracia por encima de la ley y plantea la superioridad de la gracia por encima de la ley, que no fue más que un ayo que nos guió hasta el tiempo señalado, que no fue más que el anticipo, que no fue más que la sombra que anunciaba lo que habría de manifestarse. La ley y el antiguo pacto eran la sombra que traían el anuncio de una persona que estaba ausente de la realidad y del tiempo, y no solamente anunciaba lo que habría de venir, sino que anunciaba lo que se iba a manifestar, pero en ausencia de quién se iba a manifestar. Habla del paralelismo, de lo existente, de la sombra de la ley, guiándonos como ayo hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios, la esencia de todo lo creado, Cristo Jesús, la esperanza de gloria, y plantea a Cristo como el propósito principal, la máxima expresión en la tierra del propósito eterno de Dios a manifestarse, y plantea a Cristo como el epicentro, el centro mismo de la gracia de Dios, la máxima expresión de la gracia de Dios. Pero no lo hace sin antes comenzar a darnos una magistral explicación en Juan, en su primer capítulo, cuando nos comunica a nosotros una realidad, los desafíos y transiciones del tiempo en que vivió. De hecho, Juan es conocido como el cuarto evangelio.
Pero el escritor de este interesante evangelio no solamente da una nota magistral y tiene un lenguaje que describe que no solamente fue quien fue el autor de esta poderosa declaración, sino de otras que lo relacionan con la expresión de su revelación y pensamiento. Muchos de nosotros nos enfocamos solamente en Pablo, pero quiero enfatizar este asunto. Pablo tuvo y jugó un rol fundamental en la iglesia primitiva. A Pablo le tocó una de las transiciones más importantes, una transición fundamental entre la ley como sombra, como tipología y la gracia que habría de manifestarse. Una de las demandas, de las amenazas, de los desafíos más significativos que Pablo enfrentó en su tiempo se llamó el judaísmo. El legalismo existente infundido por una religión que llegó a ser principios gubernamentales de esto, a mezclar todo lo que tenía que ver con una cultura de sincretismo, de sombra, realidad presente, anunciar una persona que estaba ausente en el espacio y en el tiempo, porque la ley era un referente a Cristo, pero Cristo no pudo ser dado por la misma ley, cuando la realidad es que la misma ley fue dada por Moisés. Todo esto era el anuncio que contenía la realidad del antiguo pacto, y que Moisés tuvo un desafío de transición, y que dentro del desafío y la transición de lo que era la ley a la gracia, tuvo que confrontar la mentalidad judaizante y legalista de su tiempo. Pero no obstante, hubo un hombre del que no mucho se habla, a quien se le atribuye el escribir las epístolas de Primera de Juan, Segunda, Tercera, así como el cuarto evangelio. Un hombre que vivió en Éfeso, fue testigo presencial de uno de los desafíos más grandes de la iglesia temprana naciente. No solamente el desafío que Pablo enfrentó con el legalismo y el judaísmo, él enfrentó un segundo desafío llamado el gnosticismo. Por eso, cuando encontramos las declaraciones de los primeros capítulos de Primera de Juan, Juan hace una confrontación directa y dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que estamos anunciando. A él se le atribuía ser uno de los testigos oculares que más había durado en su existencia. Por eso la expresión de lo que escribe continuamente dice: hijitos míos, otra vez os digo. Y en un momento comienza planteando la realidad existencial cuando la conecta con una expresión y dice: amados, quiero decir que lo que anunciamos es lo que hemos oído, lo que hemos visto, somos testigos de Cristo, no anunciamos lo que alguien nos dijo, no somos el eco reactivo de un comentario. Nosotros fuimos testigos oculares, presenciales de la realidad tocante a este verbo manifestado, tabernaculizado, encarnado y expresado a través de la persona de Jesucristo. Y luego él mismo plantea y dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él, teniendo consistencia entre lo que declara el Evangelio según San Juan en su capítulo 1, cuando habla de la encarnación de la palabra eterna de Dios manifestada a través de la persona de Cristo, y comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios mismo, pero el verbo se tabernaculizó, se hizo carne, tomó forma, morfo, vino a habitar en medio de nosotros. Vimos su gloria como del unigénito. Pero lo que contenía el haberse encarnado el verbo era que estaba en el verbo encapsulando
toda la gracia y la verdad de Dios para expresarlo a través de una persona en el contexto y la realidad de un nuevo pacto llamado Cristo. Por lo tanto, el Verbo estaba lleno de algo, estaba lleno de gracia, estaba lleno de verdad, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Ese Verbo es encarnado en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios, no por causa de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino por la encarnación del Verbo que se manifestó en carne, que habitó entre nosotros, que expresó el propósito eterno de Dios a favor de nuestra vida, y luego declara: pero la ley y los profetas vinieron a través de Moisés, mas la gracia y la verdad solamente pudieron venir a través de Cristo. Y luego entonces enfatiza en su verso anterior, para que podamos entender y vivir que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Implica que la intención de Dios desde el principio era manifestar su gracia, llevarnos a conocer todo aquello que estaba encapsulado en Dios. Uno de los medios a través de los cuales nosotros crecemos espiritualmente es cuando nosotros dejamos que la palabra de gracia se encarne y se haga vida en nosotros, lo cual viene como proceso de haber madurado como hijos en Cristo. Eso implica que cuando nosotros recibimos la palabra, lo recibimos a Él, y cuando lo recibimos a Él, tenemos que recibir su palabra. Implica que la impartición de la palabra tiene un objetivo y tiene una prioridad. El impartir la palabra del Señor tiene la intencionalidad de formar en nosotros, de encarnar en nosotros a Cristo el Hijo, pues Dios ya ha hablado muchas veces, de muchas formas y en otro tiempo, a través de los padres y a través de los profetas, pero en el tiempo del fin Dios quiere hablarnos a través del Hijo. Un verdadero crecimiento espiritual viene por causa de la verdad. La verdad se encarga de desmantelar de nuestra mentalidad y pensamiento toda capa y concepto erróneo de mentira que nos gobernó en nuestra mentalidad y cultura en el pasado antes de ser expuestos a la verdad. La verdad debe de ser establecida en amor. Por lo tanto, la realidad de todo esto es que la verdad sin amor se convierte en una especie de barbaridad, y cuando nosotros hablamos del amor sin verdad se convierte en una especie de crueldad. Por lo tanto, hay que aprender a hablar la verdad en amor. Eso declara Efesios 4:15. Pero esto de crecer en todo significa que tenemos que entrar en la posición de entender algunos puntos relevantes. El primero de ellos es que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia del Señor. Qué pobres conclusiones a las que la teología nos ha llevado. Cuando por mucho tiempo, como se tocaba en esta noche, la máxima expresión de la gracia que hemos tenido es llegar al punto de comprender o decir que la gracia solamente es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. No entender que es más que eso. No entender que la gracia es una persona que preexistió desde antes de la fundación del mundo, que fue expresada a través de la palabra eterna de Dios, a través del cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo. Limitar la gracia a nuestra mentalidad y concepción es como una especie de
insuficiencia dentro de lo que tiene que ver nuestro reconocimiento de lo ilimitado que es la gracia multiforme de Dios, la cual se manifiesta en la tierra a través de economías, la cual tiene una múltiple forma desde donde la puedes ver desde diferentes facetas, se aplica a cada necesidad, es suficiente para cada cosa que nos pueda afectar y para operar en nosotros de manera extraordinaria. Hemos sido salvos por gracia. No seríamos capaces ni siquiera de creer en Dios si no fuera por su gracia. No pudiéramos tener todo si no fuera por gracia. Nuestra redención es el resultado de su gracia. Recibimos el perdón de los pecados producto a su gracia. Recibimos la justificación como el resultado de su gracia. Somos participantes de la justicia imputada de Dios como resultado de su gracia. Nuestra santificación posicional es el resultado de su gracia. Lo que voy a decir confrontará la mentalidad de algunos. Dije, la santificación posicional es el resultado de su gracia, producto de la justicia imputada. Eso se acepta, pero ahora viene lo difícil. Y la santificación progresiva también es el resultado de su gracia. Porque si no fuera por su gracia, entonces sería por nuestro mérito. Y si fuera por nuestro mérito, no fuera el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Así que la santidad posicional, la santidad progresiva, sostenernos en la palabra de su gracia, todo es el producto de la gracia de Dios operando en nuestra vida. Su gracia no ha sido en vano y la intención de Dios es que haya una añadidura de gracia sobre gracia en la vida de cada uno de nosotros. Y nuestra glorificación como hijos maduros es por su gracia. Nuestra transformación es por su gracia. Lo que Dios hace a través de nuestra vida es por su gracia. Pablo dijo: yo trabajo más que mucho, pero reconozco que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Por lo tanto, sin su gracia no puedo hacer lo que hago. Su gracia me habilita para caminar en el propósito. Su gracia me lleva a conectarme con aquellas promesas divinas que Dios ha hecho a favor de mi vida. La gracia de Dios es Dios mismo concedido a favor de nosotros por amor, como la máxima expresión de su propósito eterno manifestado a través de la persona de Cristo. Pero la realidad de todo esto es que la iglesia entiende su necesidad de conocer lo que es la gracia sobre gracia, aquella que no pudo otorgar Josué, aquella que no pudo otorgar Moisés, aquella que solamente vino a través de Cristo, aquella que dentro del propósito eterno se le ha encomendado comunicar a la iglesia para dar a conocer a un mundo irredento el propósito de la esperanza en Dios y en Cristo. Por lo tanto, Cristo en nosotros es la máxima expresión de la esperanza de gloria para un mundo cosmo irredento, un sistema caído, pero que tiene todavía lo que es una esperanza en Cristo. Por lo tanto, la gracia de Dios es la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros. La gracia de Dios se expresa a través de la persona de Cristo. Pero la gracia de Dios se comunica a través de la palabra eterna de Dios para con nosotros. Y si usted quiere recibir gracia sobre gracia
Y si usted quiere conocer gracia y si quiere recibir gracia, el orden operacional de Dios se llama el conocer su palabra, porque su palabra lleva encapsulada todo lo que tiene que ver con la esencia de la gracia que encarna y engendra la mentalidad de Cristo en nosotros. Y uno de los bloqueos y conflictos actuales más significativos por el cual la mayoría de creyentes hoy no pueden amplificar la dimensión en el conocimiento de la gracia es porque queremos gracia con ausencia de palabra de Dios. Y no hay otra forma de comunicar la gracia si no es a través de la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo habitó entre vosotros, el verbo se tabernaculizó y lo que contenía el tabernáculo donde se manifestó el verbo era gracia y verdad. Por lo tanto, la realidad es que la gracia se comunica a través de la receptividad que nosotros tengamos de la palabra del Señor. Para poder recibir la palabra se necesita tener oídos circuncidados. Para poder recibir la palabra no basta con ser oidores, sino que hay que ejecutar lo que oímos y convertirse en hacedores de la palabra que estamos recibiendo. Para poder recibir la palabra de gracia, se necesitan oídos donde el prepucio de la carnalidad haya sido separado de nuestra audición para no oír o escuchar capciosamente con una mentalidad carnal. Y para poder recibir la palabra de gracia se necesita que haya una transformación en el entendimiento donde se recibe la palabra de la gracia, porque la palabra de la gracia nos conecta con el propósito eterno de Dios, nos hace entender el reino de Dios y nos ayuda a poder recibir lo que es aquello que Dios quiere manifestar a través de nuestra vida. No solamente la gracia que fue para redención, no solamente la gracia para salvación, no solamente la gracia para santificación, sino una medida y una gracia sobre gracia que es Cristo mismo dado a nosotros y Cristo en nosotros convertido en la esperanza de gloria y en el propósito máximo expresado de parte de Dios para con nosotros. Pero lo contrario a la gracia se llama el mérito. Y la realidad es que antes de la gracia existió la ley. Y todo lo que era la ley era sombra de lo que habría de venir. Todo aquello que fue ley en un momento determinado fue lo que gobernó todas aquellas mentalidades que existieron en otro tiempo. La ley era la sombra, la ley era lo que indicaba, era el ayo que nos llevaba hacia Cristo. Y la Biblia está llena de expresiones de ley que vemos como un ayo, que vemos como lo que tiene que ver aquello que nos protegía por un tiempo, las tablas de la ley, la peña de Moisés. Todo lo que existió con un lenguaje descriptivo en otro tiempo era la sombra que anunciaba, pero no tenía ni la persona ni la esencia de lo que estaba anunciando. Pero la realidad es que la ley dejó marcas significativas en la mentalidad de la iglesia, en los patrones operacionales, en nuestro vocabulario, en la teología del cántico, en el contenido de las enseñanzas, al punto que vamos a tener que redefinir nuestro glosario evangélico a medida que conocemos la gracia del Señor. Porque la realidad es que parte de nuestra cultura o subcultura está gobernada por un pensamiento legalista. Y le cuesta entender la esencia de lo que es la gracia de Dios a favor de nuestra vida. Pero no obstante, hace que operemos
de una forma transaccional, nos conecta con una posición de meritocracia, cuando la realidad es que la máxima expresión de la manifestación de la gloria de Dios ocurre en nuestra vida cuando nosotros podemos depender de nuestro Padre, entender los principios que gobiernan la gracia de Dios para con nosotros y empezar a caminar de una forma tal donde nosotros podamos entender la vulnerabilidad de nuestra condición humana versus la superioridad de todo lo que es aquello divino. La mezcla de la ley con la gracia ha creado una dicotomía mental, una especie de mala praxis religiosa que ha producido como resultado una esquizofrenia espiritual. Vemos demonios hasta en la sopa. Nos desconectamos de nuestra responsabilidad y acciones para asumirlo a la influencia de un mundo espiritual, cuando la realidad es que la mayoría de nosotros tenemos consecuencias de nuestras acciones. Aunque exista desconocimiento de lo que lo produce, nadie te puede liberar de las consecuencias de las acciones. Y uso un ejemplo práctico del conocimiento de la ley y la aplicación de la misma. Puede ser que usted no sea un ingeniero al igual que yo. Puede ser que usted no haya conocido las leyes de la física, de que todo lo que sube, baja, de que todo lo que tiene un peso tarde o temprano no será sostenido por un estado de gravedad. Pero el hecho de que usted no conozca la ley de la física no le libera de la responsabilidad de que si usted se sube a un edificio y se lanza del piso número 20, usted por desconocimiento de la gravedad no me va a decir a mí que va a caer y no se va a hacer absolutamente nada. Lo cual implica que la ignorancia no nos libera de las consecuencias. Pero la realidad de todo esto es que la consecuencia y laceración de la mezcla de los pactos, de la mezcla de la ley y de la gracia, por la ausencia de la palabra, por la violación de la cultura del cuerpo, por haber puesto dones por encima del orden y propósito de la edificación del cuerpo, nos ha llevado a un punto donde hoy tenemos como resultado un evangelio transaccional, con una necesidad profunda de ser embestido por la gracia de Dios, de experimentar una redefinición, alineamiento y precisión hacia el propósito, y de traer a Cristo como la expresión del propósito eterno y como la intención de Dios manifestada en la tierra, lo cual demanda una exhaustiva corrección en todo aquello que por tiempo hemos hecho. Quisiera usar 3 ejemplos en esta hora de la cultura transaccional que nos gobierna. El primero de ellos se llama la teología del cántico. Usted escucha muchas de las canciones que hoy en día se cantan, y la mayoría del lenguaje de la teología de cántico que tenemos hoy es el producto de un lenguaje transaccional, un lenguaje de atrio que no te va a introducir jamás a experimentar lo que tiene que ver con estar, vivir, habitar en la presencia de Dios, y como resultado motiva una mentalidad religiosa, producto de la mezcla de los pactos de la cual estoy hablando en esta hora. Segundo aspecto que quisiera que podamos tomar en cuenta tiene que ver el contenido de las enseñanzas que hoy día tenemos. Esto no implica la anulación del antiguo pacto como un punto referencial, como una sombra, como una pauta marcada, porque Cristo también es señalado, expresado a través del antiguo pacto como un referente que habría de manifestarse en el cumplimiento del tiempo señalado por el Padre. Pero sí implica en entender lo que es la mezcla de la semilla
y los resultados de alucinación que esto produce cuando mezclamos la realidad de un pacto con la otra y no permitimos que la manifestación de la gracia y la verdad sea traída a nosotros a través de la eterna palabra del Señor, sino que nos quedamos con la sombra de lo que en realidad anunciaba la esencia que habría de manifestarse en Cristo. Me llama la atención que la Biblia describe que cuando se declaró el consumado es en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. No dice desde abajo hacia arriba, dando a entender que no era por intervención de hombre, sino por una intervención divina, que Dios había rasgado el velo que nos impedía ver a cara descubierta aquello que Dios tenía para manifestar con nosotros. Cuando Cristo vino y consumó el propósito eterno de Dios en la ratificación y legalidad de un nuevo pacto y manifestó todo aquello que estaba escondido desde hacía siglos, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo hace más de 2000 años. Y lamentablemente hoy día muchos creyentes, después de 2000 años, se han dedicado a volver a coser el velo desde abajo hacia arriba, cuando enseñamos cada semana los rituales de un antiguo pacto, todo aquello que fue sombra, todo aquello que fue tipología, como si fuera una realidad presente, y no avanzamos hacia el propósito, y no caminamos a la perfección, sino que volvemos a echar otra vez el fundamento de la fe en obras muertas, sin redefinir todo aquello que Dios ha querido que fuera redefinido desde el principio. Y miren, hermanos, voy a decirle esto con mucho cuidado y respeto, pero aún conceptos y principios fundamentales y básicos de nuestra fe tienen que ser vueltos a contemplarse a la luz del nuevo pacto y de la gracia. Uno de ellos, desde hace días he estado tratando con la comunidad de fe en donde soy pastor. He estado hablando por semanas de la fe. Se dirá, pastor, pero ¿quién es que no sabe lo que es la fe? ¿Quién es que no conoce lo que es la fe? Pero la realidad es que voy a decirles que he descubierto en estos días que para muchos creyentes aún la fe tiene que ser redefinida a la luz de la gracia, porque para muchos creyentes la fe es un recurso que lo almacenan en su existencia para sacarlo el día que tengan una prueba o una crisis y canjearlo por un milagro de parte de Dios, pero no es la esencia ni la sustancia que comunica la naturaleza divina a su vida, ni es la sustancia de la cual Dios mismo se da a conocer a través de ella. Por lo tanto, necesitamos volver a redefinir muchas cosas a la luz de lo que es la gracia del Señor a favor de nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos la gracia del Señor, entonces la gracia se convierte en aquello que confronta nuestros estados de autosuficiencia, porque la autosuficiencia, el yo, es el producto de la meritocracia. Cuando nosotros entendemos que somos suficientes, comenzamos a vivir como si no necesitáramos depender de nuestro Padre. Se apodera de nosotros la mentalidad del huérfano. Y es allí donde la gracia de Dios retoma la dirección correcta en nuestra vida para que nosotros tengamos el reenfoque, volvamos a depender absolutamente de su gracia. Cual niño dice y reconoce que hay un Abba Padre que puede guiar cada paso de su existencia. Y a medida que uno conoce la gracia de Dios, comienza a desconectarse de los sistemas transaccionales, del mérito humano, y empieza a depender de esa gracia que es suficiente para sostener nuestras vidas y para manifestar y cumplir el propósito de Dios a través y a favor de cada uno de nosotros. La realidad es que la gracia de Dios es la máxima expresión del amor de Dios y del propósito eterno de Dios a través de Cristo a favor de nuestra vida. Y Pablo dice y habla de la gracia
indicando que la gracia es totalmente contraria a la obra, a los méritos. Nosotros somos salvos por gracia. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de gracia. La Biblia habla apelando al principio de la primera mención, que aún en Génesis se halló gracia, que aún en tiempos antiguos gente halló gracia en medio del desierto, por lo cual es importante entender que la máxima expresión de la revelación de la gracia se efectuó en Cristo, y la fuente de la gracia es Cristo mismo. Jamás sería un hombre mortal. Por lo tanto, la gracia de Dios tiene que ser dada a conocer y tiene que expresarse a nuestra vida. Pero el punto es que Dios, para dar a conocer lo que es la manifestación de su gracia, dejó establecido un principio inviolable que opera en Juan en su capítulo 1. Y es que lo que era desde el principio era el Verbo. El Verbo fue tabernaculizado. El Verbo preexistente es la palabra de Dios. Y usted no podrá conocer la gracia sobre gracia si usted no ama la palabra del Señor. Si amas la palabra del Señor, estás amando a Cristo mismo. Cristo es la expresión de la palabra tabernaculizada, el Verbo que fue hecho carne. Y para poder recibir esa gracia, esa simiente encapsulada en la palabra del Señor, necesitamos una reconfiguración dentro de lo que es la mentalidad, los sistemas operacionales dentro del evangelio y aún de la misma iglesia, de tal forma que hoy día tenemos enemigos de la palabra que viven dentro de nosotros, que operan en medio de nosotros. El primer enemigo que quiero identificar de la palabra se llama la cultura de la deshonra. Cuando nosotros no honramos la palabra, estamos deshonrando a Dios mismo. Segundo enemigo de la palabra es la cultura de el entretenimiento. Tercer enemigo de la palabra es la mentalidad natural, carnal, que busca en la razón la explicación de aquello que solamente se puede recibir por la fe y que se predispone a lo que no entiende. Y si me enfocara en estas tres realidades, por no decir las cantidades existentes, le hablaría de la primera de ellas. La cultura de la deshonra implica que si usted no recibe el mensajero, mucho menos podrá recibir el mensaje que porta. Implica que el mensajero se tiene que hacer uno con el mensaje. Implica que el mayor impacto de la palabra que debe de ser comunicada, la que imparte gracia, la que comunique el propósito eterno, no es la palabra que sale como el producto de un sonido, sino que es la expresión de aquello que se ha hecho carne y se ha vuelto uno con aquel que lo está expresando. Hoy día la cultura de la deshonra a la palabra es una de las características principales que nos bloquea para nosotros no recibir la gracia, ni crecer en la gracia. La gente no quiere escuchar palabra de Dios. La gente se ha conformado con historias divertidas. Los púlpitos han sido más ocupados con psicología y conceptos humanistas que con lo que es la palabra eterna del Señor. La psicología te puede resolver conflictos como herramienta. No tengo problema de ignorancia de la misma. Pero no podrá jamás transformar tu vida como lo hace la palabra del Señor. El humanismo no tiene soluciones para los conflictos que tenemos existenciales. Porque el problema más grande de nosotros no es moral, sino espiritual. La mayoría de la gente está buscando consejos humanistas para resolver patrones y expresiones de conducta morales. Pero yo quiero decirte
que la moralidad no lo es todo, sino que es parte de un algo. Yo conozco gente que son moralmente intachables, pero espiritualmente miserables. Por lo tanto, la condición de pecado no es producida por la inmoralidad, sino que la inmoralidad de la expresión de la condición del hombre de pecado, sino que la realidad es que el problema más grande que tenemos no es moral. Lo moral es el resultado, pero la etimología es espiritual. Por lo tanto, si yo digo que no he pecado, pero que soy correctamente moral y que el humanismo me mantendrá alineado a ser aceptado por lo demás, yo soy un mentiroso. Porque Dios dijo que por cuanto el hombre pecó fue destituido de la gloria de Dios. Y Dios no estaba hablando del comportamiento moral, estaba hablando de la etimología del problema, que era la condición espiritual heredada del primer Adán con su naturaleza caída. Por lo tanto, los púlpitos hoy día han sido llenos de psicología, de humanismo, de filosofías, de tal manera que la iglesia está siendo edificada en un fundamento falso y peligroso, que por eso hace que se tambaleen tantos creyentes y tantas comunidades de fe al primer viento de doctrina contrario, porque le hemos puesto poco énfasis al fundamento. Y la causa por la que le hemos puesto poco énfasis al fundamento es porque el fundamento es aquello que no es visible, que no es cosmético, que no es llamativo al ojo humano, sino que el fundamento es aquello que no se ve, pero que sostiene todo lo que ha sido hecho visible y que te ayuda a mantener la sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, el primer enemigo de que podamos crecer en esta gracia que Dios quiere manifestar para con nosotros y a través de nosotros en Cristo, se llama la cultura de la deshonra. Cuando deshonramos la palabra, cuando deshonramos a los mensajeros, a los enviados, deshonramos la palabra. Y cuando deshonramos la palabra, estamos deshonrando a Dios mismo. Nosotros muchas veces estamos tan acostumbrados a esto. A mí me pasa que yo me doy cuenta que en la mayoría de los lugares donde predico, la gente le da más deseo de ir al baño cuando está la gente predicando una palabra que puede transformar su mentalidad, cambiar el destino de su generación, que cuando estamos en cualquier momento donde hubiera la oportunidad para hacerlo. La cultura de la deshonra tiene que ser erradicada para que podamos recibir la palabra de la gracia y la palabra pueda engendrar a Cristo y Cristo entonces encarnado en nosotros expresar la gracia sobre gracia de parte de Dios a favor de nuestra vida. ¿Usted quiere ver cambios? Comience a erradicar la cultura de la deshonra a la palabra y comenzará a ver resultados. Segundo aspecto que se levanta contra la receptividad de la gracia del Señor tiene que ver primero con la cultura de la deshonra, segundo con la cultura del entretenimiento. Somos especialistas cantando 2 horas y dándole 15 minutos al mensaje. Nos gusta ver todo tipo de expresiones en medio nuestro, pero nos entra un sueño profundo de donde casi pudieran sacarnos una costilla y no despertar. Cuando llega la hora de la palabra de Dios. Y esto no es un asunto nuevo, sino pregúntale a Pablo de dónde se cayó Eutico en un momento determinado. Por lo cual implica que si hoy día hubieran euticos, si fuéramos en el mismo modelo de templo, hubiera que tener por lo menos 3 hermanos para orar por resurrección de aquellos que se caerían continuamente. Porque la realidad de una mentalidad cautiva y secuestrada es que te cierra todo lo que tiene que ver con los sentidos para que usted no pueda
ser desmantelado a través de la palabra de la gracia que tiene el poder para transformar tu existencia. Esa cultura del entretenimiento tiene que ser erradicada de la casa del Señor. Si nosotros queremos crecer en la palabra para poder crecer en la gracia del Señor, necesitamos identificar todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento, que hoy día está desenfocándonos de aquello que en verdad tiene como propósito impartir la palabra que manifestará la gracia de Dios en nosotros, que es Cristo mismo, como su máxima expresión. Y tercero, la realidad de la mentalidad del huérfano dentro de la casa del Señor. Una mentalidad que nos conecta con el primer Adán. Una mentalidad que produce una autodependencia. La mentalidad del huérfano manifestada en la naturaleza del Adán caído nos hace codependientes de los sistemas. Nos hace sentir que somos lo que somos por lo que sabemos, por los libros que hemos leído, por toda la teología y retórica que manejamos, y no nos ayuda a poder identificar que somos lo que somos, única y exclusivamente por la gracia del Señor. La meritocracia se ha vuelto casi una cultura dentro del Evangelio. Hacemos culto al mérito. Honramos más los dones por encima de lo que es la cultura del cuerpo. Tenemos como resultado una mentalidad que todo lo trata de racionalizar antes de aceptar por causa de la fe. Y como producto final, hemos creado muchos creyentes materialistas y humanistas dentro de la casa del Señor, que todo lo cuestionan, que todo lo juzgan, sobre todo aquellas cosas que no entienden, en las cuales se vuelven irracionales y a veces hasta necios en su conducta y comportamiento. Cuando nosotros entendemos esta realidad actual, nos toca entonces plantear cuál es la solución de este asunto. Y lo primero es que la gracia no es un estado que nos lleva a nosotros o una experiencia que nos lleva a nosotros a operar por el mérito, sino por la dependencia absoluta de quien es nuestro Padre Celestial. Lo segundo que debemos de tener pendientes es que la gracia no es transaccional. Por lo tanto, la gracia no es el resultado de lo que yo pueda hacer, sino el resultado de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y tercero, la gracia no es una medida que solamente funcionó para que yo pudiera conocer al Señor a través de la redención, de la regeneración y de la justicia imputada, sino que la gracia debe de ser el estilo que gobierne mi vida, mi vocabulario, mi pensamiento, y debe de ser aquella expresión que forme el carácter de Cristo en mi existencia. La gracia de Dios no es para generar contienda. La gracia de Dios no es para crear divisiones. La gracia de Dios debe de erradicar no solamente todo mérito, sino todo orgullo y arrogancia espiritual. La gracia de Dios no es para traer condenación. La gracia de Dios es para que nosotros podamos caminar en el propósito eterno de Dios y nos conecte con la expresión del reino de Dios a manifestar a través de nuestras vidas y en nosotros. Por lo tanto, la gracia de Dios tiene como objetivo llevarnos a que la mentalidad de Cristo sea engendrada en nosotros, para que todo lo que en otro tiempo vimos a través del lente de la ley, ahora podamos verlo a través del lente de lo que es la gracia del Señor. Pero eso no implica que la gracia de Dios
se convierta en una especie de ocasión para el libertinaje, porque la gracia de Dios o la pseudo gracia sacado fuera de contexto, más bien lo que ha hecho es otorgar una licencia para pecar a muchos, de manera tal que se apoyan en la perspectiva de que la gracia lo cubre todo. Y yo entiendo que la gracia de Dios es suficiente, y yo entiendo que cada vez que pecamos, Cristo no tiene que volver a ser crucificado. Él fue crucificado en un sacrificio perfecto, consumado, propiciatorio, expiatorio, hecho una sola vez y para siempre, hace 2000 años, más de 2000 años. Por lo tanto, la gracia es suficiente por los pecados que cometí en el pasado, es suficiente por lo que pueda suceder en mi presente, y es suficiente por lo que pueda hacer en mi futuro. La gracia de Dios es suficiente, pero no es licencia para pecar ni para vivir en el libertinaje. Por lo tanto, la gracia de Dios, en vez de lanzarte al libertinaje, lo que hace es que trabaja con la intención. La gracia de Dios no juzga tanto la acción, sino la intención misma antes de que la acción sea ejecutada. Jesús fue quien hizo un planteamiento magistral de este asunto, cuando en un momento dijo que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, y que decía la ley de Moisés que quien era sorprendido en el acto mismo merecía ser apedreado. Pero ¿qué dijo Jesús? Que sin haber consumado el acto ya había una implicación, porque la gracia, antes de juzgar la acción, está previamente identificando la intención. Entonces, en vez de ser una licencia para pecar, más bien la gracia correctamente aplicada a nuestra vida nos conecta con la expresión de la palabra encarnada, que nos lleva a la obediencia, y en la instalación de la mentalidad de Cristo en nosotros. Por lo tanto, entonces la gracia de Dios va a traer lo que es el carácter, la mente y la intención de la pureza de Dios manifestada a nuestras vidas a través de la persona de Cristo. La gracia de Dios tiene como objetivo devolvernos lo que más falta le está haciendo a la iglesia en estos días. ¿Quieren que les diga cuál es uno de los puntos que considero por la Escritura que más falta le está haciendo a la iglesia hoy día? Que la gracia se lo devolverá, que se perdió en el Edén, que la gloria lo ha de manifestar de nuevo. Se llama la inocencia, a través de la cual debe de operar un hijo de Dios. En Edén, Adán no necesitó cubrirse absolutamente de nada. Usted quiere saber cuando un niño es inocente, no me diga cuántos años tiene. Dime cómo se cubre su intimidad delante de otros que lo están observando. Porque la forma en la cual se cubra determinará el momento donde está perdiendo la comprensión de lo que es la inocencia, porque Adán no necesitó cubrirse en Edén hasta que no hubo cometido el pecado. Por lo tanto, de ahí en adelante le tocó buscar pieles, le tocó buscar delantales, porque la vestimenta, la gloria de Dios ya no estaba presente en su vida. Si algo hará la gracia es volver a traer la gloria de Dios mismo a su iglesia. Si algo hará la gracia es volver a traer la inocencia que como hijos de Dios tiene que caracterizarnos. Si algo hará la gracia del Señor es volver a formar a Cristo, es volver a engendrar la mente de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos corresponder al propósito de nuestra asignación.
Juan en su capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo era Dios, estaba con Dios. Y el verbo fue manifestado a nosotros. El verbo fue encarnado en nosotros para que pasáramos de la condición de ser hijos de hombres para ser gobernados por la condición de ser hijos de Dios. Y ese cambio de condición, ese metamorfos, solo se puede crear en nosotros, solo puede suceder cuando nosotros hemos renacido por la palabra de su gracia. Y la palabra de su gracia tiene la intencionalidad de engendrar a Cristo en nosotros, para que Cristo encarnado en nosotros nos pueda reconectar con el propósito eterno de Dios para con nuestra vida. Por lo tanto, solo podremos conocer la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Y la gracia y la verdad va a traer a nosotros no solamente la gracia que es para salvación, no solamente la gracia que es para la santidad posicional, sino la gracia sobre gracia, que es aquella que manifiesta a Cristo después de nosotros haber conocido el propósito eterno de Dios a través de lo que es la redención efectuada en la persona de Cristo Jesús. Conocer la gracia del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Pero la gracia no puede venir por medio de Moisés ni por medio de Josué. Porque Moisés solamente pudo traer la ley y los profetas. Pero la gracia y la verdad solamente pueden manifestarse a través de Cristo. Y la gracia no puede ser conectada con la ilegalidad, y la ilegalidad es el producto de la violación del pacto, porque cuando nosotros operamos en un antiguo pacto, estando en la vigencia de uno superior, entonces violamos el pacto y caminamos en ilegalidad, aunque tenga una buena motivación e intención lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la gracia tiene que ser manifestada dentro de un contexto de legalidad en Cristo. Esa gracia de Dios es aquella que Dios quiere manifestar a través de nuestra vida. Pero para poder recibirla, necesitamos recibir la palabra de su gracia. Concluyo con una declaración que quiero que usted observe conmigo. Hechos en su capítulo 20, especialmente desde su verso 17. En la escritura expresa el discurso de despedida que tuvo Pablo cuando era enviado por el Señor desde Mileto a Éfeso, e hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado en medio de vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las enseñanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros públicamente y por las plazas todo el consejo de Dios, por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que en realidad allá me espera. Pero así como voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora yo sé que ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pero no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Por tanto, mirad por vosotros mismos, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces en el verso 31 declara: por tanto, velad acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de anunciar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos capítulo 20, verso 13, dice: yo no he dejado de hablar estos 3 años por las casas y en todos los lugares lo que es esta palabra, este evangelio de la gracia de Dios. Pero ahora que ya no estaré más físicamente con vosotros, encomiendo a los que tienen a cargo el gobierno, la jurisdicción gubernamental en la iglesia. Yo, anciano entre vosotros, era el pensamiento de Pablo a los ancianos, que velen por la apostasía que se aproxima, que velen por la negación de la fe, por los que como lobos rapaces, como hombres encubiertos, se levantarán de adentro y vendrán desde afuera y no perdonarán el rebaño. Pero yo tengo una garantía. No importa cuán difícil vengan los tiempos, tengo seguridad y paz, porque os he encomendado a lo indivisible, y lo indivisible es Dios y la palabra de su gracia. Porque si usted quiere a Dios, tendrá que abrazar la palabra de su gracia. Y si usted abraza la palabra de su gracia, tendrá a Dios mismo manifestado a favor de usted. Por lo tanto, en medio de la dificultad, de la apostasía, de todo lo que se levanta en el tiempo, nosotros tenemos una garantía, que es Dios manifestado en medio vuestro a través de la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para guardarnos, para sobreedificarnos y para darnos herencia juntamente con todos los santos, trayendo el cumplimiento del propósito eterno de Dios, que es a través de la persona de Cristo Jesús. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque lo que fue en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo se manifestó entre vosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, para que hoy podamos conocer la gracia sobre gracia. Continuaremos mañana hablando y edificando en la dirección donde podamos crecer en el conocimiento pleno de este interesante y poderoso tema, que sé que traerá un desmantelamiento correcto. Yo simplemente he planteado algunas expresiones en las escrituras. Deje que mi papá se pare aquí mañana, para que usted vea lo que va a suceder, porque sé que trae una poderosa palabra donde apenas estamos definiendo algunos puntos, pero Dios en estos 3 días sé que nos ha citado con un propósito eterno, y es impartir entonces la mente de Cristo manifestada a través de lo que es la palabra de la gracia, y que podamos crecer en esa verdad y gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie conmigo en esta hora y permítame por un instante orar con usted. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hermosa noche donde damos inicio al primero de 3 días que estaremos siendo edificados a través de lo que es la impartición de tu palabra, nosotros nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, para que puedas traer a nosotros
la configuración en nuestro pensamiento y sea engendrada la mentalidad de Cristo cual nunca antes, y podamos comprender la profundidad y la dimensión de lo que es tu gracia y sea manifestada a través de nuestra vida y sea manifestada esa gracia sobre gracia que quieres darnos a conocer a través de la persona de Cristo y a través de tu palabra. Yo oro en este día, Señor, para que en estos 3 días que estemos expuestos en este lugar haya una confrontación directa y un desmantelamiento de todo lo que ha estado gobernando nuestro pensamiento como algún tipo de concepto erróneo que quiera bloquear nuestro entendimiento para poder recibir y abrazar lo que es tu gracia. Hoy nosotros nos disponemos para ser marcados en estos 3 días con una palabra de desafío que salga de este lugar, que saque de este lugar creyentes transformados en su entendimiento, con una comprensión e intencionalidad, que podamos llevar y transmitir el mensaje y aquello que hemos recibido de parte de ti, Señor. Y sobre todas las cosas, que podamos experimentar lo que es tu gracia sobre gracia. Gracias, Señor, por los oídos circuncidados, por los espíritus receptivos y por las mentalidades transformadas que en estos días estarán siendo edificadas a través de la palabra de tu gracia. Yo los encomiendo a Dios y a la palabra de tu gracia, la cual tiene el poder para edificarnos y darnos herencia con aquellos santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor continúe añadiendo favor y gracia sobre su vida en Cristo Jesús.